Hola a todos, estoy aquí continuando con la parte y la clase, la sesión de carbohidratos. Ya entramos a la parte número 3, que es la sesión de polisacáridos. Entonces, los polisacáridos, como su nombre lo dice, significa que tienen más de 11 moléculas de monosacáridos unidos. Recuerden que los monosacáridos son moléculas que están de 3 a 6 carbonos, que tienen de 3 a 6 carbonos en su estructura. Ya los oligosacáridos están compuestos por de 2 a 11 moléculas de monosacáridos y los polisacáridos tienen más de 12 moléculas en su estructura. Existen diferentes polisacáridos que son los homoglicanos y los heteroglicanos. Los homoglicanos significan que tienen moléculas iguales, por ejemplo, como el almidón, los que vamos a ver aquí, que son glucosas específicamente, y los heteroglucanos son moléculas que no tienen, que tienen esa estructura, si sea una variedad de moléculas, puede ser la glucosa, fructosa, ribosa. Entonces, voy a hablar específicamente de 4 polisacáridos muy comunes, muy abundantes en la naturaleza, que es el almidón, el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Aquí en este caso, el almidón y el glucógeno se utilizan como fuente de energía, como almacenamiento de energía. El almidón se almacena específicamente en plantas y hongos y el glucógeno ya en animales. Entonces, voy a hablar en este caso del almidón. El almidón es un polisacárido compuesto por amilosa y amilopectina. La amilosa es un polisacárido no ramificado que contiene entre 100 a 1000 residuos de glucosa conectados o enlazados mediante un enlace glicosídico alfa 1,4. Aquí, como pueden ver en la estructura, vemos que la amilosa está enlazada mediante la glucosa, el carbono anomérico de la glucosa, el hidroxilo del carbono anomérico es alfa, está en la parte de abajo, y se enlaza mediante el hidroxilo del carbono número 4. Aquí ven el enlace glicosídico, que es el enlace alfa 1,4. Alfa 1,4 y así sucesivamente hasta completar 1000 residuos. Esa es la amilosa. La amilopectina ya es un polisacárido ramificado. ¿Qué significa ramificado? Que podemos encontrar 2 enlaces. Ya a diferencia de la amilosa, aquí ya las moléculas o los residuos son muchísimo más, tienen mucha más cantidad de residuos que la amilosa. Y aquí se enlazan mediante enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,4, forman estructuras lineales, igual que la amilosa. La amilosa es una estructura, forma línea, 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 pues porque es el enlace 1,4, 1,4, alfa 1,4, y es lineal, entonces se va formando un ciclo, se va formando como una estructura coloidal. Aquí en la amilopectina se forma la lineal, que es enlace 1,4, se corta, enlace 1,4, se corta, enlace 1,4, enlace 1, así, sucesivamente. Esta es la diferencia, por así decirlo, un poquito más basta para explicar la diferencia entre el almidón, la amilosa y la amilopectina. Entonces, la amilopectina, aquí como lo vemos, son enlaces 1,4, viene enlaces 1,4, 1,4, y cuando completan más o menos 25 residuos, o sea, son 1, 2, 3, 4, hasta 25 glucosas unidas. Aquí en la número 25, en la glucosa número 25, en el residuo número 25, vamos a encontrar el enlace 1,6, que es este, 1,6. Es decir, se enlaza mediante el carbono número 6 de otra glucosa. Aquí, ¿ven? Entonces, aquí nuevamente se forma el enlaces 1,4 y cuando lleguen a 25 residuos de glucosa formamos el enlace 1,6, que es alfa, ¿no? Alfa.
Como bien lo dije, la amilosa eh, es un polisacárido que es ramificado, y al ser ramificado, pues esa ramificación ocurre cada 25 residuos. Cabe resaltar que un adulto humano consume aproximadamente unos 300 gramos de carbohidratos diariamente, gran parte de los cuales están en forma de almidón. El almidón lo vemos en el arroz, en la papa, en la yuca. Los granos crudos de almidón resisten la hidrólisis enzimática, pero la cocción los hace absorber agua e hincharse. El almidón hinchado es un sustrato de 2 glicosidases. El almidón en la dieta, porque pues nosotros consumimos el almidón tal cual en lo que les acabo de pronunciar, lo que les acabo de comentar, que es el arroz, por ejemplo, se degrada en el tracto gastrointestinal por las acciones de algunas enzimas, en este caso enzimas alfa-amilasa y una enzima desramificadora. La alfa-amilasa, que la tenemos acá, presente en animales y plantas, es una endoglicosidasa que actúa específicamente en enlaces glucosídicos. Esta enzima cataliza hidrólisis aleatoria de enlaces 1,4 de la amilosa y de la amilopectina. Hay otra enzima que es la beta-amilasa que se encuentra específicamente en semillas y en tubérculos de algunas plantas. La beta-amilasa es una exoglicosidasa que actúa sobre enlaces glicosídicos terminales. Esta sobre internos y esta sobre terminales. Cataliza la liberación hidrolítica secuencial de los extremos libres no reductores. Aquí volvemos y tocamos el tema del video anterior de los disacáridos reductores y no reductores de la amilopectina. No obstante, las designaciones de estas enzimas alfa y beta, ambos tipos de amilasa solo actúan sobre los enlaces alfa 1,4, pero los enlaces alfa 1,6 en los puntos de ramificación no son sustratos para estas enzimas aquí especificadas. Después de la hidrólisis de la amilopectina catalizada por amilasa, permanecen núcleos muy ramificados resistentes a más hidrólisis llamados dextrinas límite, que esas son las enzimas desramificadoras. Entonces, estas dextrinas límite solo se pueden seguir degradando cuando estas enzimas desramificadoras hayan catalizado totalmente la hidrólisis de los enlaces alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Otro polisacárido muy parecido al almidón es el glucógeno. El glucógeno es un polímero ramificado, nuevamente como la amilopectina, pero este glucógeno cuenta con más de 50.000 residuos de glucosa y viene también con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, también hay ramificaciones. En los mamíferos, de acuerdo con su estado de nutrición, el glucógeno puede formar hasta el 10% de masa del hígado y 2% de la masa de los músculos. Las estructuras ramificadas, tanto de la amilopectina y del glucógeno, solo poseen un extremo reductor, pero muchos extremos no reductores. En estos extremos no reductores en esos extremos no reductores es donde se efectúa la prolongación y la gradación enzimática. Bueno, aquí ya vamos a hablar de los polisacáridos estructurales, que es la celulosa y la quitina. La celulosa es un polisacárido estructural, es uno de los principales componentes de las paredes celulares que rodean muchas células vegetales. Los tallos y las ramas de muchas plantas están formados principalmente por celulosa. Este solo polisacárido forma un porcentaje apreciable de toda la materia orgánica en la Tierra. Y al igual que la amilosa, la celulosa es un polímero lineal, como lo pueden ver, no ramificado, pero a diferencia de la amilosa,
se encuentran enlaces beta 1,4 y los residuos ya no irían de 100 a 1000 como la amilosa, sino en este caso ya irían hasta 15.000 residuos, que es muchísimo más grande esta estructura, esta molécula de la celulosa. Entonces vemos aquí, diferente de la amilosa, vemos que se forma mediante enlaces 1,4, por eso el oxígeno queda como en la parte de arriba, 1,4, 1, porque estaba girada. Miren, aquí está el 1, 2, 3, 4. Aquí está el 1, 2, 3, 4. Entonces por eso uno queda arriba, uno queda abajo. Pero igual son enlaces glucosídicos beta 1,4. Tienen que fijarse cuando ustedes vean las estructuras de cómo también están ubicados los carbonos para ver si la estructura está girada o no. Bueno, y la quitina, tal vez es el segundo compuesto más abundante en la Tierra, es un homoglicano estructural que se encuentra en los exoesqueletos de los insectos y crustáceos y también en las paredes celulares de la mayor parte de los hongos y en muchas algas. La quitina es un polímero nuevamente lineal parecido a la celulosa, pero está formado por residuos N-acetilglucosamina, glucosamina beta 1,4. Entonces este es el residuo N-acetilglucosamina se une mediante beta 1,4. Vemos que nuevamente está girada la molécula, aquí está otro residuo y así sucesivamente. Bueno, es importante entender que las enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces de la celulosa las enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces alfa, es decir, de la amilosa y del glucógeno, no catalizan la hidrólisis de los enlaces beta. Aquí vemos que estos son enlaces beta, y en la amilosa y en el almidón y el glucógeno vemos que son alfa. Estas enzimas no catalizan, las enzimas que catalizan las alfa no catalizan las beta. De igual modo, las beta, en este caso como las beta-glicosidasas, que son las enzimas que degradan este tipo de polisacáridos como la celulosa, no catalizan la hidrólisis de los enlaces también alfa, es decir, ninguna de las dos cataliza ni una ni otra específicas. Recordemos que las enzimas son específicas para cada sustrato. Entonces, los humanos y otros mamíferos pueden metabolizar almidón, glucógeno, lactosa y sacarosa y utilizar los productos monosacáridos en diversas rutas metabólicas, pero no pueden metabolizar la celulosa pues porque carecemos nosotros de esas enzimas capaces de catalizar esta hidrólisis. Diferente de los rumiantes como las vacas y ovejas que tienen en su rumen un comportamiento de sus estómagos con varias cámaras, microorganismos que producen las beta-glucosidasas, es decir, estas enzimas que me van a degradar la celulosa. Así los rumiantes pueden obtener glucosa del pasto y otras plantas ricas en celulosa. Como tienen bacterias productoras de celulasa en sus tractos digestivos, también las termitas pueden obtener glucosa de la celulosa en su dieta. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí llega el tema de carbohidratos. Cualquier duda o inquietud que necesiten, pues con mucho gusto la podré resolver. Gracias.